¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Vamos a seguir hablando de la actualidad del Real Madrid, de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, y me gustaría abordar el nombre de un jugador que se está vinculando en los últimos meses con el Real Madrid y que parece ser, por lo que se cuenta en los medios de comunicación, que es pues una de las bazas electorales de Enrique Riquelme a la presidencia del club. El nombre de este jugador es Rodrigo Hernández, Rodri, el jugador del Manchester City, y me gustaría conocer un poco vuestra opinión sobre el posible fichaje de este jugador. Dejadlo en comentarios. Como digo en los últimos vídeos, está un poco polarizado todo el tema pero creo que entre madridistas, aunque tengamos distintos puntos de vista, debemos expresarlos con respeto. No tenemos enfrente al enemigo, que es el Fútbol Club Barcelona, que es el club que pagó durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Así que, por favor, expresar vuestros puntos de vista con total educación y teniendo en cuenta que todos somos aficionados del Real Madrid y que a todos nos une el escudo que llevamos en el pecho. Así que vamos a escuchar lo que dijo el otro día Enrique Riquelme en ese programa, en esa entrevista que le hicieron en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Voy dando mis opiniones, vosotros vais participando en los comentarios y os voy dando mi impresión sobre este fichaje o esta base electoral de Enrique Riquelme y cómo creo que se está abordando este asunto. ¿Lo de Rodri entonces lo anuncia el miércoles o ese es otro? Es otra estrella mundial. Bueno, la parte, bueno, sí, Rodri, yo lo digo, es un gran jugador, lo he dicho estos días muchísimas veces que me han preguntado, es un gran jugador y no tengo por qué esconderlo. Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Entonces la selección española pues tendrá un jugador y no pasaremos por la dolorosa vergüenza de no tener ningún jugador del Real Madrid en la selección española. A mí me gustaría que Rodri jugase en el Real Madrid. O sea, lo del miércoles. Fijaos, esto creo que Rodri es un gran jugador, creo que Rodri es un centrocampista que tiene muy buen pie, que mejora a muchos centrocampistas que tenemos en el Real Madrid en cuanto a calidad con el balón, pero que tiene, pues bueno, algunas cosas, algunos aspectos que a mí me gustaría valorar con vosotros. Sobre el enfoque que hace Enrique Riquelme del fichaje de Rodri y la profunda vergüenza que supuestamente sentimos los madridistas por no tener a un jugador del Real Madrid convocado para el Mundial, yo personalmente, hablando con muchos madridistas y con socios del Real Madrid, sinceramente, no percibo ese sentimiento. Yo creo que los madridistas nos duele muchísimo más el tener que alinearnos con entes o con organismos que rigen el fútbol español y que son parte de esa red clientelar, junto con los medios de comunicación, que han sido cómplices de que en este país se haya producido el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Eso en lo institucional. Por eso en muchos vídeos comento y por lo que veo en los comentarios que dejáis vosotros, estáis muy alineados. Yo creo que no existe ese vínculo emocional con la Federación Española de Fútbol y con la selección. Respeto perfectamente a aquel que sí, que diga, no, es que es la selección de tu país. Para mí, mi país, España, es algo más. El sentimiento patriota que puedo tener por mi país va más allá de lo que representa la mal llamada selección española de fútbol. Por lo tanto, en ese aspecto, pues creo que el enfoque que está haciendo es totalmente equivocado y creo que el Real Madrid debe seguir luchando y debe seguir señalando a todos estos organismos. Y el Real Madrid no debe ser absolutamente nada ni para potenciar, ¿no? No debe hacer ningún sobreesfuerzo para potenciar a la mal llamada selección española de fútbol. Esto también lo comenté en el vídeo que os he subido esta mañana, creo. La selección española de fútbol ha ninguneado institucional y mediáticamente a grandes leyendas del Real Madrid, como por ejemplo Nacho. Ha sido un jugador absolutamente infrautilizado y menospreciado por la Federación Española de Fútbol en las convocatorias. Hemos visto cómo las primeras de cambio a Dani Carvajal, pues no se ha tenido con él la consideración que sí se ha tenido con otros jugadores del entorno del Fútbol Club Barcelona, como por ejemplo Gavi, ¿no? Carvajal ha sido durante toda la temporada un jugador que se ha estado utilizando para influir en las alineaciones del Real Madrid, un jugador que por desgracia sufrió esa trágica lesión y que bueno, pues que le ha cortado el mejor momento de su carrera deportiva, ¿no? Yo creo que a todos nos habría gustado que Dani Carvajal hubiese tenido un papel muchísimo más importante en el Real Madrid estos dos últimos años y creo que ha sido un jugador al que hemos echado mucho de menos en cuanto a su rendimiento deportivo en el rendimiento colectivo del equipo, ¿no? Pero
¿Qué creéis que habría pasado por si Rodri, por ejemplo, hubiese jugado en el Real Madrid después de su lesión? ¿Creéis que se habría tenido la misma paciencia y se habría estado pues tratando de meter e incluir en esa convocatoria de la selección española de fútbol? Yo creo que no. ¿Se habría tenido esa deferencia con jugadores como Eric García o Gavi, sin ir más lejos, si hubiesen sido jugadores del Real Madrid? No. ¿Se habría llevado a Jeremy Pino si hubiese jugado en el Real Madrid con unos números que son peores de los que tuvo Brahim Díaz en la temporada en la que el Real Madrid ganó la Champions y la Liga? Pues yo creo que tampoco. Entonces, el Real Madrid se tiene que centrar y se tiene que focalizar en tratar de tener una plantilla equilibrada con jugadores profesionales y que marquen las diferencias, ¿no? Eso es en lo que se tiene que enfocar el Real Madrid, por encima de la nacionalidad que tengan. Luego también en tiempo de juego, el mismo programa que, pues bueno, eso que escuchamos anteriormente eran declaraciones de Enrique Riquelme. Dicen, el entorno de Rodri niega que tenga un acuerdo con Enrique Riquelme. Reconocen que el candidato mantuvo una conversación con el jugador del Manchester City días atrás en la que transmitió su deseo de que firme por el Real Madrid si es elegido presidente. No obstante, en la llamada no hubo ningún tipo de negociación y el Balón de Oro, pese a tener grandes diferencias con el City sobre su renovación, se centra en estos momentos en el Mundial que va a disputar con la mal llamada selección española. ¿Por qué pongo esto de aquí? Porque va a haber muchas noticias, va a haber muchos rumores de fichajes de jugadores perdón, por el Real Madrid. Hay que tener en cuenta que, uno, son jugadores con contrato, y esto lo digo tanto por los nombres que salgan de un lado de la candidatura de Enrique Riquelme como con los que se filtren, a veces interesadamente, por parte de la prensa, por parte de la candidatura de Florentino Pérez, que tengamos en cuenta que muchos de esos jugadores juegan en la Premier League, que juegan en grandísimos clubes de la Premier League, que tienen un respaldo financiero brutal y que si tienen contrato en vigor y el club de origen no les quiere dejar salir, no hay más tutía. Rodri es un jugador que está como loco por venir al Real Madrid. Es un jugador que es de Madrid, que es nacido en Madrid, que tendrá a su familia aquí y tiene una edad en la que pues ya va pensando un poco en el final de su carrera deportiva. Es absolutamente normal que esté como loco por venir a un club de la entidad del Real Madrid. A mí me genera dudas. Uno, la lesión que ha tenido de cruzado. Y dos, la edad y la motivación que pueda tener para seguir jugando al más alto nivel en lo futbolístico. Tened en cuenta que Rodri es un jugador que lo ha ganado ya absolutamente todo con el Manchester City, ¿no? Ha ganado la Champions League, siendo importante, marcando gol en la final, ¿no? Si no recuerdo mal. Y además ha ganado también todos los títulos habidos y por haber en Inglaterra, con un entrenador que es muy demandante y muy exigente, y que eso genera también una erosión en el jugador. Yo tengo dudas de si el jugador viene aquí con el hambre necesario como para liderar en el centro del campo un proyecto como el del Real Madrid después de 2 años en los que no hemos tenido la mejor de nuestras suertes en lo deportivo, ¿no? Entonces, ¿es un jugador bueno? ¿Tiene calidad? Sí, yo creo que en eso todos estaremos de acuerdo. ¿Le va a aguantar el físico? Me genera dudas. ¿En qué términos se puede abordar el fichaje? ¿En qué términos económicos se puede abordar el fichaje de Rodri? Pues yo creo que eso va a marcar mucho la idoneidad de esta contratación o posible contratación para el Real Madrid. Un fichaje que sinceramente creo que, igual que lo puede abordar Enrique Riquelme y puede hablar con entornos de jugadores, que claro, si yo soy jugador del Real Madrid, ¿tú querrías venir a jugar al Real Madrid? Pues muchos de ellos te van a decir que sí, pero eso no quiere decir que se tenga cerrado el acuerdo con el club, porque muchos de estos clubes no tienen cláusula de rescisión, como os decía anteriormente, ¿no? Son fichajes que, por ejemplo, en el caso de Rodri, creo que podría abordarlo tranquilamente Florentino Pérez, pero porque es un jugador que está en último año de contrato, la situación en el Manchester City es la que es, y como os digo, el jugador está como loco por volver a Madrid, que es su ciudad de origen, a España, que es un país con mejores condiciones climatológicas y en cuanto a sociedad, ¿no? En el día a día, pues seguramente pues vaya a vivir mejor que en una ciudad como Manchester, ¿no? Por lo tanto, claro, yo albergo la duda de si Rodri viene aquí para ser un jugador que realmente te marque las diferencias o si por el contrario viene a Madrid prácticamente a jubilarse. Y esas dudas las albergo por lo que os decía antes. No es, por ejemplo, el caso de un David Álava, un Rüdiger, que cambian todo por venirse a un país diferente. El caso de Rodri es que viene a su hogar, viene a su casa, viene a su familia. Y
en lo físico, pues bueno, a mí me genera esas dudas. No sé si vosotros tenéis las mismas dudas. ¿Qué opináis del posible fichaje de Rodri? Y antes también os decía el tema de las noticias que puedan surgir en torno a posibles fichajes también por parte de Florentino Pérez. Florentino Pérez evidentemente también conoce cómo es la economía del club en estos momentos. Ha salido el nombre de Joao Neves, ¿vale? Reciente ganador por segunda vez de la Champions League con el Paris Saint-Germain. Jugador muy joven, no sé si son 20-21 años. Jugador que tendrá unas condiciones económicas absolutamente brutales en el Paris Saint-Germain y que yo creo que si es un jugador que tiene dos dedos de frente, pues va a priorizar por lo menos en el corto plazo y porque tiene carrera deportiva por delante todavía para aburrir, pues el quedarse en un club que está en un ciclo ganador como es el Paris Saint-Germain. Va a ganar la Liga Francesa siempre que quieran, van a poder preparar la Champions League porque el PSG en el campeonato de liga pues vive como en una pretemporada constante en el que con el músculo financiero que tiene, con la plantilla que ha armado y la que puede seguir armando, cogiendo a todo el talento que vaya emergiendo en los clubes franceses, va a poder hacer lo que quiera en las próximas décadas si nada cambia, ¿no? En cuanto al control financiero de los clubes. Así que tratad de pues analizar esos rumores de fichajes que vayan surgiendo en las próximas fechas, porque yo creo que muchos también van a salir para buscar lo contrario en el aficionado del Real Madrid, que es frustración. No, pues a mí me habían dicho que durante la campaña iban a fichar a Joao Neves y tal. No, calma. Y con el tema de Enrique Riquelme y los fichajes que se puedan anunciar en las próximas horas, en los próximos días, si no son jugadores que estén libres de contrato, tened en cuenta que hay que llegar a acuerdos con los clubes. ¿Qué creéis que va a ocurrir si llega Enrique Riquelme en este caso? Me voy a inventar un jugador, ¿eh? Podemos hablar, pues también, por ejemplo, de Olise, ¿no? Con el Bayern de Múnich. No, es que yo he llegado a un acuerdo con el jugador. Bueno, el jugador a lo mejor te ha dicho que sí, que quiere jugar en el Real Madrid, como el 99% de los jugadores que hay en el panorama futbolístico, seguramente, y llegues al club y ese club que te tiene que vender al jugador sea consciente de que tiene la sartén cogida por el mango, pero todavía más, con el agravante, entre comillas, de que conocen que ese candidato o actual presidente que ha ganado las elecciones con esa promesa electoral, pues tiene la presión de cumplirla. Pues van a aprovecharlo para sacarte más dinero, van a aprovecharte para ya, si son jugadores que en lo económico, ya cuando va al Real Madrid te ponen unas condiciones bastante elevadas y bastante exigentes, van a tratar de sacarte mucho más dinero porque saben que estás en esa posición de debilidad. Así que nada, este es mi análisis sobre, y mi opinión sobre el posible fichaje de Rodri como jugador del Real Madrid y cómo se está moviendo todo el tema este de las propuestas, ¿no? Y lo que se está diciendo en cuanto a rumorología de fichajes en las elecciones del Real Madrid. Me gustaría conocer vuestra impresión y vuestra opinión en los comentarios. Así que nada más, chicos. Y esta noche, por cierto, también otro vídeo más en el canal. Hoy he conseguido recuperar ahí un poquito el ritmo de 2-3 vídeos al día. Habrá vídeo analizando las palabras también de Florentino Pérez en esa entrevista que ha dado en el diario El País. Así que nada, chicos, muchas gracias por acompañarme un día más, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.